Hace exactamente casi 9 años que Ana Luisa Garduño buscaba justicia para su hija Ana Karen, víctima de feminicidio. Sin embargo, Ana Luisa murió sin ver la justicia porque apenas el jueves fue asesinada. La mataron a balazos. Les quiero informar sobre este caso porque refleja la forma en la que el Estado mexicano viola sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas, porque en el peregrinar por conseguir justicia, Ana Luisa no solo perdió a su hija, también perdió a su esposo. En Morelos, el 12 de diciembre del 2012, Ana Karen Huicochea, de 17 años de edad, fue asesinada presuntamente por su exnovio, Eduardo Villalobos, quien todos estos años ha vivido en total impunidad, sin ser detenido. De hecho, en marzo del 2019, la propia Ana Luisa denunció públicamente que la Fiscalía de Morelos llevaba 6 meses sin novedades en el caso porque no había ni un solo agente asignado a la investigación. En aquel momento, así lo denunció. Tiene más de 6 meses que la carpeta de Ana Karen no tiene un solo movimiento, es más, no tiene ni agente ministerial que esté trabajando esa carpeta. Le he mandado mensajes al fiscal general solicitándole unas entrevistas, que me dé una cita para hablar sobre mi carpeta. Y bueno, desgraciadamente el dolor de mi hija no es el dolor de ellos. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Ana Luisa, como muchas otras víctimas en este país, se convirtió en activista, lo que se traduce en hacer pues lo que el Estado no hace, y fundó los colectivos Ana Karen Vive y Justicia por Morelos, con los que se involucró en el tema de las fosas clandestinas en Tetelcingo y en Jojutla, para que los cuerpos fueran identificados y entregados a sus familias. Y además, impulsada por el caso de su hija, Ana Luisa estudió y se tituló en Derecho. Pese a su incansable lucha, en el 2021, Ana Luisa acusó que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se negó a otorgar el pago de las medidas de ayuda que por derecho les correspondían como víctimas. Eso provocó que no pudieran cubrir de forma efectiva los gastos de su esposo, quien también era reconocido como víctima indirecta del feminicidio de su hija, que murió el 2 de febrero del año pasado por COVID-19. Así lo dijo entonces. Porque no es posible que el padre de mis hijos hubiese muerto en esas condiciones, en un hospital público a donde no tuvimos ni la oportunidad de volverle a ver. Cuando él, si le hubieran proporcionado esas medidas de ayuda, hubiera tenido una atención más digna. Y esto no lo podemos seguir permitiendo. Aunque ya había perdido a su hija y a su esposo, Ana Luisa siguió en la lucha por conseguir justicia, porque tenía otro motivo, su hijo Martín. Sin embargo, el jueves pasado, les decía, cuando estaba en el bar Apolo 11, ubicado a solo 170 metros del Palacio de Gobierno de Temisco, fue asesinada a balazos. Y esto dijo su hijo, Martín, luego del crimen. Este más que nada es un mensaje para las autoridades, para pedir su apoyo, que se trabaje de la manera más respetuosa el caso de mi madre, una persona que desde que sufrió la pérdida más importante de su vida, se dedicó a apoyar a cada una de las personas que se acercaban con ella, que dio su vida entera y expuso su integridad por apoyar a cada una de las víctimas que pidieron su auxilio. Pablo Ojeda, el secretario de Gobierno de Morelos, aseguró que la investigación del asesinato de Ana Luisa estaría a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. También hizo un anuncio muy particular. Vamos a instalar el mecanismo de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos en el mes de febrero. Escuchamos bien, ¿eh? Apenas va a ser instalado el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas de Morelos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, entre diciembre del 2018
a octubre del 2021 se han registrado 96 asesinatos de activistas. La mayoría de ellos siguen impunes. La situación de violencia en Morelos es alarmante. El caso de Ana Luisa es la radiografía de un Estado débil, un Estado incapaz de dar seguridad y justicia a las víctimas. Esto es Me lo dijo Adela. Y aquí seguimos con mucho más por el Heraldo Televisión y nuestras plataformas digitales.